La educación, tecnología diseñada para comunicar, instaurar, imponer visiones del mundo y realidades y verdades que son necesarias y convenientes para determinados momentos históricos, ideológicos, estéticos, éticos, con el fin de construir de forma homogénea sociedades que respondan al tiempo-espacio que corresponde como escenario de representación. Abre comillas, la educación es un invento que se va dando a medida que una sociedad progresa y se transforma. Está en la base de la cultura y como ella no es estática, está en continuo movimiento. Es como el arte. Cierra comillas. Santiago García. El ingreso del arte al sistema de educación formal universitario en formato de dispositivo de control es más bien reciente en la historia de la educación. El arte, que se ha caracterizado por mantenerse al filo de lo institucional o por fuera de él, para mantener su independencia y sus formas críticas en la realización estética y política de la obra artística, de caminar al margen del establecimiento para devolverle como un espejo distorsionado otras realidades, que privilegia otros espacios como lugares de aprendizaje y de exposición de la obra de arte, ahora hace parte del redil del establecimiento que dispone lo que se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña en lo que refiere a educación artística para formar a los artistas del entretenimiento. Abre comillas, la zona de experiencia que constituye el teatro es un espacio de subjetivación. En términos de Félix Guattari, abre comillas, una máquina de producción de subjetividad, cierra comillas. Duati. La búsqueda de la identidad de los seres, de la realidad que los seres viven, reproducen, producen del mundo en el mundo. Lo que esto surte como material para ser transformado en poética, poiesis, de lo escénico, que luego es devuelto a esos otros sujetos que expectan esa relectura de sus propias subjetividades, es lo que hacen constantemente las artes escénicas como producción estética, histórica, ideológica, intelectual, civil, confrontativa del propio mundo que nos contiene y del micromundo contenido en cada ser. De este campo de experiencia es en parte responsable el director escénico. La dirección escénica es uno de los múltiples oficios que abarcan las artes escénicas como campo de conocimiento, de acción. Este oficio es emprendido por el director de escena y obedece al ejercicio de componer narrativa, ética y estéticamente, dando orden a los diversos lenguajes confluyentes en la escena, lo actor interpretativo, lo visual, lo sonoro, lo audiovisual, lo dramatúrgico, la producción y otros etcétera. Y que ese ordenamiento corresponda a la estética narrativa planteada, es decir, que responda a una visión de mundo, un punto de vista particular. El director de escena es ese espectador privilegiado que tiene la capacidad de ver lo que las actrices y los actores no son capaces de ver por sí mismos, porque aún no se ha inventado la tecnología del desdoblamiento físico para verse en el hacer, ya que el recurso del video, aunque pudiese realizar esta función de forma asincrónica, no permite ver el detalle, los detalles que se escapan a la captura, lo que es sensible del mundo físico, tanto lo que se ve como lo que se escucha. Huele, percibe, se siente. No es del todo posible con una cámara de video. Hay que decir que desde el surgimiento del teatro como oficio han existido figuras que han configurado ese ojo externo que ve la escena por fuera de sí misma, como el Didascalos en Grecia o el Dominus Gregis en Roma, y hasta el mismo autor de la pieza teatral han figurado como antecesores del rol del director. La emergencia del rol, de este rol, surge a mediados del siglo XIX por una necesidad y, abre comillas, le debe su auge a los planteos estéticos e ideológicos surgidos del advenimiento del realismo, cierra comillas, Argüello 2015. A propósito de la incorporación de la iluminación a gas en los teatros europeos hacia el principios de 1800, que pone a la vista todo lo que acontece en el escenario, formas, colores, texturas, y obliga a repensar la estética de la escena, que hasta ahora no había sido tocada, sino que ya era el texto dramático del autor y su preferencia y su perfecta ejecución en dicción, interpretación, desde lo declamativo, la prevalencia del texto era por encima de todo antes que la acción. La incógnita de cómo se veía la escena
obliga a que el primer actor o la primera actriz, casi nunca era la primera actriz, salga por momentos de la escena hacia el patio de butacas, es decir, hacia el espacio del espectador, hasta que por fuerza de esa ir y venir, de entrar y salir, termina quedándose fuera definitivamente, asumiendo el rol del ojo especialista, el ojo de Dios o el ojo que todo lo ve. Con el tiempo, este rol se fue perfeccionando y especializando hasta diferenciar muy puntualmente dentro de la teoría teatral existente la dramaturgia de la escena, correspondiente al director, de la dramaturgia del autor y la del actor. En la actualidad, los roles de director y del dramaturgo, según sea el caso y el lugar, terminan fusionándose. Lo que sí es clarísimo, clarísimo, es que la escritura del texto es completamente diferente a la escritura de la escena y que su hacedor, aparte de los actores y actrices que configuran la planimetría escénica, es el director o la directora. El escenario de forma habitual está frente a la zona de butacas, es decir, frente a la zona donde se sienta el espectador. En la contemporaneidad esos márgenes han sido disueltos, reordenados, mezclados, pero los lugares están bien definidos en espacio de representación y espacio de expectación. En este lugar de la expectación es donde el director o directora de escena pueden visibilizar el montaje. Lo ausculta desde todas las posiciones, desde la primera fila, en la última, en los asientos del costado, desde la cabina de luces y sonido, desde la espalda del actor, desde la trasescena. En ese caso, el director siempre ingresa desde estos lugares al escenario de representación o al espacio de representación, charla con los actores y las actrices, reconfigura la escena y vuelve al lugar del espectador. Este es el tránsito constante y habitual del director o la directora de escena. La zona de expectación, antes de ser ocupada por el público, se configura como un espacio de observación principalmente o suerte de panóptico Foucaultiano, desde donde el director propone y vigila su visión de mundo, y los agenciadores de esa visión son los hacedores de la escena, es decir, los actores y las actrices, muy pocas veces agenciadores de su propia visión de mundo como experiencia estética, cuando se ponen en ese doble rol de autodirigirse y logran tener el control de su propia escritura. En el teatro profesional a nivel global, este es el panorama del hacer escénico, sobre todo del Star System o de compañías auspiciadas. En su gran mayoría son actores que son contratados para intervenir o para interpretar la visión de mundo de otro. Teatralidades que, abre comillas, reinscriben la subjetividad dominante macropolítica a escala micropolítica. Teatro del conformismo, de la regulación social y la ratificación del status quo. Duati, que menciona Castroff. Quienes trabajan de forma colegiada en la construcción escénica de una postura colectiva son los grupos escénicos que trabajan bajo el método de creación colectiva o metodologías cercanas, pero cada vez son agrupaciones difíciles de sostener, ya sea por lo contestatario en sus planteamientos estéticos o la tendencia a juntarse solamente por proyectos escénicos bajo el ala de una sala concertada, de una beca de creación estatal, que ponen el acento aún más en lo efímero del teatro en el tiempo-espacio. Los planes de estudio para la formación actoral a nivel profesional se enfocan principalmente en el ejercicio interpretativo de actores y actrices, donde su función se deriva directamente de las disposiciones del director escénico, mayoritariamente, a veces con un poder de decisión sobre la escena restringido, reducido a las directrices otorgadas desde afuera, desde la dirección, para la construcción narrativa existente en la cabeza del creador, que en este caso es el ojo que todo lo ve o el director. Los planes de estudio que ofrecen la formación en artes escénicas con titulación de licenciatura perfilan el ejercicio profesional desde la docencia en artes escénicas para ampliar el espectro de ocupación profesional. Algunos programas auspician algunos programas auspician el uso de la cachucha pedagógica en los últimos semestres para justificar el título de licenciado, pero que en su énfasis es directamente sobre lo disciplinar de la escena. Otros hacen énfasis en la pedagogía de las artes escénicas, que inscribe el análisis de los distintos roles dentro y fuera de la escena, el escenario como aula y el aula como escenario de representación. En ambos casos,
donde las subjetividades de todos son susceptibles de ser leídas, analizadas, diseccionadas, para ser convertidas ya sea en materiales para la escena o en objeto de estudio pedagógico. Pero a los ojos de los hacedores de la disciplina en artes escénicas, estos profesionales serán muy buenos enseñando teatro, pero no haciendo el teatro. La dirección escénica a nivel global ha venido replicando relaciones de poder, jerarquías piramidales de forma sistemática desde que se le dio un lugar preponderante al oficio de la dirección escénica, que saltan incluso del escenario a la vida civil. Los directores se convierten como en una especie de gurús de la escena, con un club de seguidores que los venera y que se entrega a sus disposiciones con fe ciega. El culto a la personalidad. Es incluso más fácil recordar el nombre de un director como por ejemplo el fallecido esloveno Tomás Pandur y los nombres de las obras que realizó como Inferno, Calígula, Hamlet, Medea, que recordar y la estética, recordar la estética de estas puestas en escena que va bajo el sello del director, que recordar las compañías y los colectivos con los cuales realizó sus trabajos y menos el elenco que le dio vida a su visión estética, ética, narrativa y política de ese mundo. Desde la pedagogía de la dirección escénica, si es que se puede decir que hay una todavía, aunque hayan programas de formación profesional para directores escénicos, el panorama no es distinto del campo profesional, ya que la tradición teatral heredada de Occidente ha determinado las líneas que orientan el ejercicio del director como figura todopoderosa del oficio. Es un ser que debe tener toda la puesta en escena en la cabeza y junta las piezas de un rompecabezas que solo logra tener sentido cuando se transforma en un campo de experiencia parido por su propia cabeza. La determinación de metodología didáctica y pedagogía en la enseñanza de la dirección escénica es un campo aún inexplorado, me atrevo a decir, o poco explorado, que se ha dedicado más a replicar formas tradicionales que a desentrañar desde lo pedagógico maneras otras de realizar el ejercicio de dirección para la escena. La pedagogía de las artes escénicas tiene la obligación de pensarse en sí misma, la dirección escénica como parte de ese campo de experiencia de la enseñanza-aprendizaje, desentrañando los pormenores conceptuales y prácticos del oficio, que cada vez se especializa más en sus narrativas, incluso diluyendo el oficio del dramaturgo, autor, y convirtiendo al director o la directora escénica en ese dramaturgo de la escena sin la necesidad de la existencia de un autor de texto. Asimismo, los paralelos del escenario como aula y el aula como escenario, la docente como director, directora, proponen una mirada pedagógica de la dirección escénica en tanto que el rol docente direcciona u orienta la mirada y pone en tensión, o al menos procura hasta donde le sea posible hacerlo, distintas formas de ver el mundo y las escenifica para un público, en este caso sus estudiantes, que en este caso no son y no deberían ser pasivos en la interacción con esas tensiones propuestas. Igualmente, el rol del director o directora direccionan y orientan la mirada dentro de la escena, propone tensiones e incomodidades y las escenifica para un espectador que no debe ser pasivo frente al ejercicio de expectación propuesto por la escenificación, es decir, por la puesta en escena. Es por esto que considero pertinente escudriñar o plantear caminos en el campo epistemológico de la pedagogía de la dirección escénica, ya que propone una revisión constante sobre qué se enseña cuando se enseña a dirigir, por qué se enseña a dirigir, cómo es que se da la subjetivación del otro en tanto teatralidad y enseñanza de esa teatralidad y la pertinencia a los contextos en los cuales se plantea este propósito. Muchas gracias.